En el mundo de los fierros, de la grasa y de la gasolina, existe una guerra civil que ha destruido amistades y dividido comunidades enteras. No estamos hablando de marcas. Estamos hablando de algo más profundo, la forma en que un motor respira. Pero antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene después no es tan simple como parece. ¿Crees en la pureza de los motores atmosféricos o rezas en el altar de la presión forzada? Motores aspirados contra motores turbo. Durante décadas, las marcas nos han vendido ambas tecnologías prometiéndonos que cada una es la mejor. Pero la neta, la sensación que te transmite el pedal derecho es tan radicalmente distinta que define quién eres como piloto y como entusiasta. Para entender la verdadera magia de un motor, NA, de las siglas en inglés, Natural y Aspirated, tienes que sumergirte en la física de la respiración termodinámica más básica. Un motor atmosférico respira exactamente igual que tú y que yo frente al abismo. No hay trucos baratos, no hay asistencia artificial, no hay turbinas de aviación forzando nada en las cámaras de combustión. Todo depende única y exclusivamente de la presión atmosférica del planeta Tierra. Cuando el pistón desciende violentamente dentro del cilindro, crea un vacío absoluto. Ese diferencial de presión succiona el aire fresco del exterior, lo mezcla con gasolina estequiométrica, lo comprime a presiones de aplastamiento y lo explota. Sin ayuda de nadie. Eso tiene consecuencias muy concretas, directas y brutales en la sensación de manejo. Manejar un motor aspirado bien afinado es como operar a corazón abierto con un bisturí quirúrgico. En los diseños clásicos puristas, el acelerador está conectado físicamente a las mariposas de admisión con un cable de acero real, entregando una pureza inalterada. Sin embargo, incluso en los motores más modernos de la era atmosférica que dependen de la brujería de un acelerador electrónico o drive-by-wire, la calibración es tan magistral que simula esa respuesta mecánica perfecta con una latencia nula. Piensas en acelerar, acaricias el pedal, y la SU ordena a la mariposa abrirse con una ferocidad instantánea, el motor reacciona en esa exacta milésima de segundo. No hay el odioso silencio de un caracol cargando presión, no hay algoritmos difuminando tu intención. Es una conexión telepática e ininterrumpida entre tu pie derecho, las explosiones internas y las llantas traseras. Además, la entrega de potencia es dictada por la pura eficiencia volumétrica, empieza con un empuje calculable en bajas revoluciones, escala con una ferocidad predecible y termina en un grito ensordecedor que desgarra el viento cerca de la línea roja. Ese comportamiento te exige ser un piloto activo, un verdadero virtuoso de la caja de cambios, manteniendo las revoluciones en la zona de guerra para no dejar caer el motor del Olimpo de su rango de potencia. No eres un pasajero, eres el director de la orquesta. No puedes atreverte a hablar de motores aspirados sin detenerte a rendir respeto a Honda. Soichiro Honda creía fervientemente que la verdadera ingeniería consistía en extraer potencia a base de perfección mecánica, fricción reducida y altas revoluciones, no de forzar aire por un tubo. En 1999, ese principio sagrado alcanzó su máxima y gloriosa expresión con el S2000 y su mítico motor F20C de 2.0 litros. Este bloque de aluminio producía 240 a 247 caballos de fuerza, lo que representa hasta 123 caballos por litro. Esa cifra fue un récord mundial absoluto para un coche de producción en serie en su momento, y permaneció intocable durante más de 10 años, hasta que la casa de Maranello tuvo que crear el V8 de la Ferrari 458 Italia para superarlo. Con un recorrido largo forzado por la cilindrada, los pistones forjados se movían a velocidades medias que rivalizaban, e incluso superaban, la velocidad de los pistones de los motores de Fórmula 1 de aquella época. En el tráfico aburrido de la ciudad parecía dócil, ocultando su furia por la falta de torque en bajas. Pero cuando cruzabas la frontera de las 6000 RPM y la ingeniería del sistema VT que engranaba su perfil de levas más agresivo, el motor sufría una metamorfosis violenta, cambiando de personalidad y escalando hacia las 9000 vueltas con un alarido agudo, metálico y furioso que sonaba a moto de pista atrapada en la carrocería de un descapotable puro. Una experiencia sensorial y mecánica que absolutamente ningún turbo de la época podía siquiera intentar replicar. Del otro lado del espectro oceánico, los americanos tienen su propia doctrina sagrada, no hay sustituto para el desplazamiento, pero eso ya no significa conformarse con un comportamiento perezoso de camión. El V8 Coyote de 5.0 litros del Mustang GT moderno es la prueba viviente de que la potencia atmosférica de gran cilindrada ha evolucionado hacia la alta relojería balística. Lejos de los viejos y pesados bloques de hierro con varillas de empuje que morían a las 5000 vueltas, este monstruo cuenta con 32 válvulas, 4 árboles de levas a la cabeza e inyección dual revolucionaria. Aunque el volumen puro de sus enormes cilindros ya genera un empuje que te incrusta en el asiento desde abajo, su verdadera y destructiva naturaleza se desata cuando la aguja cruza las 4600 RPM. Suena a un burbujeo cavernoso e irregular en la quietud de los semáforos, pero se transforma en un huracán de furia americana al escalar hacia una estratosférica línea roja de 7500 revoluciones. Es potencia accesible, violencia honesta sin filtros y un despliegue de ingeniería sin contemplaciones disponible en cualquier concesionario.
En el asfalto nocturno aguardan dos leyendas innegables, forjadas para la guerra urbana. En la primera trinchera ruge la obra magna de la insignia roja, el Honda Civic Si de octava generación y su inquebrantable corazón, K20Z3. Ídolo absoluto del tuning mundial, este milagro mecánico grita hasta la estratosfera de las 8000 RPM. Es un guerrero inmortal, capaz de soportar torturas térmicas y abusos que harían explotar en llamas a cualquier otro rival. Desde las sombras responde la brutalidad del Nissan 350Z, impulsado por el masivo V6 VQ35D de 3.5 litros. Una máquina de fuerza aplastante que, aunque frustró a muchos con el letargo criminal de su acelerador electrónico, encontró su redención en la reprogramación. Su huella imborrable, un lamento estridente y visceral, como trompetas de metal rasgado que destrozan la calma de la madrugada a cuadras de distancia. Dos monstruos de hierro que exigen respeto marcial. Dos bólidos de aspiración natural, sin parásitos sopladores, que alteren la experiencia, entregando el diálogo más puro, íntimo y abrasivo entre el piloto y el asfalto. Si el motor atmosférico representa el respeto religioso por las leyes de la naturaleza y el equilibrio respiratorio, el motor turbo es encontrar un oscuro vacío legal en esas mismas leyes de la física y explotarlo con violencia sin cuartel. Un motor convencional desperdicia una cantidad ingente de energía térmica en forma de gases de escape calientes que salen inútilmente al tubo trasero. A principios del siglo XX, al visionario ingeniero suizo, Alfred Pucci, se le ocurrió la pregunta correcta que cambiaría la industria para siempre: ¿por qué no capturar, domar y aprovechar esa energía balística para generar aún más poder? Un turbocompresor, en su esencia más pura, son dos ventiladores letales unidos por un solo eje de altísima resistencia. Los gases de escape calientes, en lugar de escapar, golpean la primera turbina con fuerza de huracán y la hacen girar a velocidades absurdas, que en turbos de alto rendimiento destrozan la barrera de las 150.000 e incluso 200.000 revoluciones por minuto. Esa turbina al rojo vivo hace girar el segundo ventilador en frío, que actúa como un compresor insaciable y empuja aire fresco hacia las entrañas del motor a una presión inmensamente superior a la atmosférica. Más oxígeno presurizado significa que la computadora inyectará más gasolina, y más gasolina encendida significa explosiones termodinámicas masivas y una fuerza de rotura de cuellos. Si el motor atmosférico respira por sus propios pulmones, el turbo tiene a una máquina sádica metiéndole oxígeno a la fuerza con un compresor industrial. Así, un bloque diminuto puede desatar el apocalipsis que normalmente requeriría un motor del doble de su tamaño. Manejar un coche turboalimentado es un juego psicológico de alto riesgo con una curva de aprendizaje particularmente despiadada. Cuando aplastas el pedal del acelerador contra el piso desde bajas revoluciones, el coche inicialmente se siente anestesiado, casi perezoso. Los gases de escape aún no tienen la masa ni la velocidad terminal para hacer girar la turbina a su zona de eficiencia. A ese fenómeno de tensión contenida se le llama turbo lag. Pero justo después de ese aterrador silencio inicial, la aguja de presión de sobrealimentación se dispara hacia la derecha. El caracol despierta de su letargo. Y lo que llega a los neumáticos traseros no es una potencia lineal y cortés como en un motor aspirado, es un madrazo colosal directo a la espina dorsal. El torque entra de una forma tan brutal y concentrada, que las llantas pueden desintegrarse en humo perdiendo tracción de repente, y el volante da latigazos si no anticipas la marejada de poder. Es adictivo de una manera que resulta imposible de describir a quien no ha experimentado el terror y la gloria del boost. Si hay una pieza de ingeniería que democratizó la velocidad obscena y accesible en la última década, es sin duda el EA888 de 2.0 litros TSI del imperio Volkswagen. Saliendo de la agencia, anestesiado por las normas de fábrica, un Golf GTI despliega alrededor de 220 a 240 caballos dóciles. Pero el turbocompresor esconde un potencial oculto que los ingenieros alemanes codificaron a propósito. Las marcas estrangulan la presión del turbo con márgenes de seguridad gigantescos para cumplir con burócratas de emisiones y garantizar longevidad a prueba de idiotas. Si destinas unos míseros $400 a $500 a una reprogramación profunda de la SU, lo que la comunidad adora llamar Stage 1, el mapa digital muta, la computadora rompe las cadenas y le ordena a la válvula Bastegate que permita soplar al caracol con una presión despiadada, optimizando el avance de ignición. El resultado mágico son entre 70 y 90 caballos adicionales puros brotando de la nada, sin haber ensuciado una llave inglesa ni reemplazado un tornillo. Si además desatas las restricciones de flujo instalando un dompipe de acero que conecta el turbo directo al sistema de escape, entrando al territorio del Stage 2, tu compacto alemán puede romper la barrera de los 330 o 340 caballos. Es la victoria absoluta del software militarizado aplicado a la combustión interna. En los años 90 y principios del 2000, los ingenieros japoneses demostraron al mundo que un pequeño motor de 4 cilindros y 2 litros podía devorar las etapas más brutales del rally mundial y asesinar hiperautos en el asfalto nocturno. El corazón bélico de esa revolución era el legendario 4G63T del Lance Evolution, fundido sobre un bloque de hierro macizo de paredes inquebrantables.
De fábrica, la turbina generaba cerca de 280 caballos dóciles. Elevando agresivamente la presión, los locos de los talleres descubrieron que el bloque resistía fuerzas inhumanas. Sin embargo, afirmar que este motor tolera 600 caballos sin romper internos es jugar a la ruleta rusa con el cárter. El bloque es de titanio espiritual, sí, pero las bielas de fábrica son el eslabón débil que se dobla bajo la tortura de la compresión, alcanzando su límite mortal alrededor de los 450 a 500 caballos en las ruedas. Para superar esas cifras y tocar los 600 caballos conservando las piezas internas de fábrica, un afinador debe hacer magia negra, retrasando la ignición y estrangulando artificialmente la patada de torque en el rango medio para evitar doblar las bielas como papel de aluminio. Cuando se orquesta esta sinfonía destructiva y se combina con su avanzado sistema de tracción integral, el latigazo turbocargado convierte al Evo en un francotirador despiadado, el depredador ápice de la calle. Plataforma ultraligera, distribución de peso perfecta, tracción exclusivamente trasera y un rabioso motor de 4 cilindros sobrealimentado. La fórmula matemática es simple y los resultados cinéticos son majestuosos. El Nissan Silvia S14 con el inmortal bloque SR20 DET es el rey indiscutible del arte del drift, dominando los touges en Japón y las calles cortadas de medio planeta. El violento pico de torque del turbo es la herramienta perfecta, te permite romper violentamente la tracción de los neumáticos traseros con un solo pisotón calculador en el ápice exacto de la curva. El siniestro siseo de la turbina cargando presión pulmonar, seguido del agudo y teatral de la válvula de alivio cortando la carga al soltar el acelerador, se cristalizó para siempre como la sinfonía oficial, la banda sonora inconfundible de las batallas clandestinas de lado a lado. Cada tecnología tiene virtudes reales y documentadas, pero también tiene pecados concretos. Vamos a ser honestos con ambos lados. La mayor virtud de un motor sin turbo es la simplicidad y la durabilidad. Lo que no existe, no se rompe. No hay turbinas girando a velocidades extremas, no hay intercoolers que se dañen con una piedra, no hay mangueras de vacío que se resequen. Un motor aspirado bien mantenido, como un V8 LS de Chevrolet o un VTEC de Honda, puede llegar a los 400.000 kilómetros siendo fiel con el mantenimiento preventivo. La segunda virtud es la honestidad de la respuesta. No hay lag. La relación entre el pedal y la potencia es directa y milimétrica. Eso te permite balancear el coche con el acelerador en curvas técnicas de una manera que no es posible replicar con un turbo de lag notable. La tercera virtud es el sonido. Un turbocompresor actúa como un silenciador parcial en el sistema de escape. Un motor aspirado deja que las explosiones hablen libremente. El aullido agudo de un V10 como el del Lexus LFA o el rugido profundo de un V8 de gran cilindrada son acústicamente imposibles de replicar con un turbo alimentado. Es música mecánica pura. El pecado del aspirado es el costo del tuning. Si tienes 200 caballos y quieres 60 más, el camino es largo y caro. Árboles de levas agresivos, modificación de la culata, múltiple de admisión de mayor flujo. Una inversión que puede superar los $5,000 para ganar 40 o 50 caballos. El poder aspirado se paga con tiempo y dinero. Por otro lado, la primera virtud del turbo es el poder barato y escalable. Como vimos con el Golf GTI, ganar 60 o 70 caballos con una reprogramación de SU puede costar menos de $500 sin abrir el motor. El ratio entre dinero invertido y potencia ganada es absurdamente eficiente comparado con cualquier modificación equivalente en un motor aspirado. La segunda virtud es el torque en bajas revoluciones. Los turbos modernos generan su torque máximo muy pronto, a veces desde las 1800 o 2000 revoluciones por minuto. En la calle, en los arrancones cortos de semáforo a semáforo, eso te hace sentir invencible sin necesidad de explotar el motor. La tercera virtud es la inmunidad a la altitud. Si vives en la Ciudad de México o en cualquier ciudad en las montañas, el aire contiene menos oxígeno. Un motor aspirado pierde hasta un 20% de sus caballos. El motor turbo compensa ese déficit automáticamente. En la montaña, el turbo no discute con la geografía. El pecado del turbo es el calor y la complejidad térmica. Comprimir aire genera calor. Un motor turboalimentado requiere aceite sintético de calidad cambiado con puntualidad, intercooler en buen estado y mangueras revisadas periódicamente. Si abusas del motor reprogramado en condiciones de calor extremo, los márgenes de temperatura se reducen peligrosamente. Además, el turbo lag en turbos de mayor tamaño sigue siendo un factor real en la carretera de montaña. Si la presión entra de forma abrupta mientras el volante está girado, las consecuencias son inmediatas y violentas. Nos encontramos de pie, envueltos en humo de neumáticos, y la amarga verdad es que el resultado del conflicto ya fue firmado. Y no lo decidieron las manos de los ingenieros ni la voluntad de los entusiastas en los circuitos. Fue un dictamen frío y calculador rubricado en las aburridas oficinas gubernamentales de regulación de emisiones.
Si cruzas hoy las puertas de cualquier concesionario buscando emociones de alto rendimiento, la abrumadora mayoría de la maquinaria interesante, desde el compacto alemán hasta el exótico británico, respirará forzosamente a través de un turbo. A nivel global, este ejército de inducción presurizada ha invadido ferozmente, capturando cerca del 40 y 50% del mercado total de la combustión interna, devorando a paso firme el terreno de la cilindrada. Y no nos engañemos, esta capitulación masiva no ocurrió porque los puristas del volante exigieran la complejidad de la turbina como el cenit táctil de la ingeniería. Ocurrió por la tiranía de los promedios de consumo de combustible y los límites de dióxido de carbono. El proceso industrial para engañar al sistema se bautizó bajo la bandera del downsizing. Los gobiernos endurecieron drásticamente las guillotinas de CO2, midiendo el humo en ciclos de prueba de laboratorio estériles a velocidades anestesiadas. Para burlar a las calculadoras fiscales, las automotrices castraron sus legendarias alineaciones, amputaron sin piedad los gloriosos y gigantescos V8 y V6 atmosféricos y en su lugar les trasplantaron diminutos y sobreestresados bloques de 3 o 4 cilindros equipados con potentes turbocompresores. Bajo las luces de prueba de laboratorio, rodando sin carga a 40 km por hora, el turbo duerme, el motor actúa como un económico propulsor microscópico y las cifras de contaminación caen, luciendo como milagros ecológicos en los panfletos de ventas. Pero en el caótico mundo real, obligados a arrastrar toneladas de metal y tecnología en incorporaciones agresivas de autopista, estos pequeños motores trabajan bajo un castigo térmico agonizante, devorando combustible para no derretirse y emitiendo una banda sonora que no es ni la pálida sombra de los gigantes de hierro a los que asesinaron comercialmente. El motor aspirado accesible, aquel que desplegaba potencia fluida a las 8000 revoluciones para el hombre de a pie, ha sido barrido del mercado de masas. Hoy, la majestuosidad de la respiración libre ha sido desterrada a la cúspide inalcanzable de la pirámide económica, reservada exclusivamente para los presupuestos multimillonarios. Los últimos bastiones de esta religión prístina son reliquias hipercostosas. Sobreviven apenas en el intocable boxer aullador de 4.0 litros del Porsche 911 GT3 o en los últimos colosos V12 atmosféricos esculpidos a mano por Ferrari y Lamborghini. Para el entusiasta de alma pura y billetera terrenal, la era del motor de alto desempeño naturalmente aspirado es ya una gloriosa historia cerrada, un recuerdo sepultado en los manuales viejos de los talleres. Cuando la niebla se disipa y el olor a gasolina quemada se mezcla con el aire del garaje, la elección entre un motor aspirado y un turbo no es una decisión de hojas de cálculo. Es una decisión de identidad. Si valoras la pureza de la respuesta, la durabilidad sin complicaciones y el sonido que los ingenieros no tuvieron que fabricar con software, el motor aspirado es tu religión. Si valoras el poder accesible, el torque disponible en cualquier condición y la posibilidad de transformar un coche ordinario en algo extraordinario con relativamente poco dinero, el motor turbo es tu herramienta. La neta es que no hay una respuesta incorrecta. Ambas tecnologías nos inyectan la adrenalina que necesitamos en un mundo que empuja cada vez más hacia los coches eléctricos y silenciosos. El motor de combustión interna, en cualquiera de sus dos formas, está viviendo sus últimos años de protagonismo. Deja un comentario si quieres ver más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.